¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 de la asignatura Motivación y Emoción, presentado por María Natalia Corredor García, Ana María Romero Pico y quien les habla, María Juliana Gutiérrez García. Vamos a hablar sobre emociones, procesos cognitivos y regulación emocional. Las emociones básicas son el temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, alegría, expectativas, aceptación, y estas emociones hacen parte de la activación conductual, como por ejemplo cuando sentimos miedo de perder a un ser querido, eso en el caso del temor, o cuando sentimos ganas de llorar o lloramos cuando nos asustamos. Según las teorías de Cannon y Bach, las emociones anteceden a las conductas, como ejemplo de ellos, reír cuando estamos felices en familia o lloramos cuando nos sentimos tristes. Por otro lado, la teoría de McLean expresa que las experiencias emocionales implicaban la integración de las sensaciones exteriores con la información que proviene del organismo, como por ejemplo cuando regalan un ramo de rosas se produce sorpresa y una alegría profunda. Bueno, las dimensiones de la emoción está estructurada en 3 partes. Estas son la valencia, el arousal y la dominancia. La valencia se refiere a la experiencia emocional positiva o negativa, como por ejemplo tenemos valencia positiva cuando sentimos felicidad por algún logro, o podemos tener una valencia negativa cuando sentimos tristeza, ya sea por una pérdida o algún desequilibrio emocional. El arousal es la activación fisiológica que se asocia a las emociones. Como ejemplo, pues podemos poner cuando experimentamos nervios al hablar en público. Si no tenemos experiencia en este campo, vamos a empezar a sudar, a temblar, bueno, etc. En referencia a la dominancia, esta quiere decir pues que tenemos el control sobre nuestras emociones. Es la respuesta que doy a lo que siento. Como por ejemplo cuando nos sentimos enfadados, a veces tomamos decisiones convenientes o no según la ocasión. Ahora vamos a explicar los componentes no verbales de la emoción, ya que son de gran utilidad en nuestra vida profesional. Como vemos, estos componentes están relacionados con la conducta, como las expresiones faciales, la sonrisa, el contacto visual, los gestos, las posturas, como por ejemplo cuando asistimos a terapia con psicología, así le digamos al psicólogo que estamos felices, pero realmente no lo estamos, él va a saber que no estamos felices por nuestras expresiones corporales. Otro ejemplo del componente no verbal es cuando sonreímos o damos un abrazo, porque vamos a transmitir una información sin necesidad de utilizar las palabras. Las emociones primarias, como su nombre lo indica, son esas emociones primeras, esas primeras emociones que va a experimentar la persona en un momento dado, como es la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, entre muchas otras. Un ejemplo que consideramos para utilizar la emoción primaria con respecto a la felicidad es esa sensación, ese bienestar pleno que experimentamos tras haber aprobado un examen, un trabajo el cual consideramos pues que era difícil. Entonces esto nos va a llenar de felicidad, de motivación. Y aquí pues podríamos experimentar esta emoción primaria. Con respecto a las emociones secundarias, como su nombre pues lo indica, van a ocurrir luego de las primarias. Estas emociones van a ser mucho más complejas, mucho más intensas. Entre ellas tenemos la duda, la culpa, la vergüenza. Un ejemplo significativo que podríamos utilizar con respecto a las emociones secundarias es, por ejemplo, con relación pues a la vergüenza, es cuando nos ven haciendo algo que creemos que nos daña. Por ejemplo, asistir a una reunión con los accesorios o con la vestimenta no adecuada. ¿Qué pasa? Esto nos va a generar una sensación de pena, una sensación de querer desaparecer inmediatamente de allí, de querer que la tierra nos trague.
entre comillas. Entonces esa sensación que nos genera esta parte de la emoción secundaria. Con respecto a la parte de las emociones morales, estas van a estar constituidas más que todo por la parte de la responsabilidad, de las normas, del compromiso, van a jugar un papel mucho más importante en el juicio ético. Por ejemplo, dialogar con un grupo de niños sobre algún tema específico. Podríamos poner el ejemplo del bullying, que es un tema muy frecuente hoy en día. Entonces, hablar con ellos, la parte de reflexión, enseñándoles, bueno, cuando una conducta es buena, cuando una conducta es mala. Si nos vamos un poco para la parte de las bases neurofisiológicas de la emoción, que podríamos decir, estas son las que van a influir directamente en la forma como expresamos nuestras emociones. Aquí la emoción se relaciona con el funcionamiento del cerebro y genera reacciones involuntarias como la taquicardia, la sudoración, la respiración rápida, ese nudo que podemos experimentar en nuestro estómago. Y el sistema límbico participa en la regulación de las emociones, como es la parte del miedo, la parte del placer y la parte de la agresión. Un ejemplo que podríamos utilizar, la parte neurofisiológica y la parte del sistema límbico, podría ser un ejemplo relacionado, por ejemplo, esa sensación que podríamos experimentar cuando vamos por una calle solitaria, a altas horas de la noche, aparentemente no hay nadie en el momento. Tras una larga caminata podríamos sentir unos pasos detrás de nosotros, cada vez acercándose más y más y más. ¿Qué pasa con esto? Aquí inmediatamente la emoción que vamos a sentir es miedo, probablemente, angustia, preocupación. Si lo relacionamos un poco, pues entonces con la parte del miedo, entonces ese miedo es la respuesta que va a generar el cerebro y tras ello sentiríamos lo que mencioné anteriormente, taquicardia, sudoración, respiración rápida, agitación. Y si lo relacionamos con el sistema límbico, en este caso nos mantendrá en estado de alerta ante una situación obviamente pues angustiante, de esta forma dirigiendo nuestras emociones y nuestros comportamientos. Entonces, de esta forma podríamos relacionar la parte neurofisiológica y la parte del sistema límbico con la parte de las emociones. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.